Entonces, si os parece, tenemos un listado de gente que va a ir sumando. Buenas tardes, Carolina, pero ya por ser puntual voy a ir empezando. Bueno, me di cuenta la última vez que yo no me presenté en los dos últimos cafés, esto me lo dijo un compañero y digo, claro, bueno, sí, y doy por hecho siempre que estoy en casa, ¿no? Es como con mis amigos y mis compañeros. Y disculpar, bueno, primero mi nombre es María, yo trabajo en Innuba, soy socia fundadora y llevo toda el área que llamamos de transformación, que tiene que ver un poco con diseñar programas tanto de crecimiento personal como a nivel técnico que tengan que ver con la innovación social, ¿no? Entonces, pensando en eso de la transformación y la formación, este año hemos lanzado el año pasado un par de programas, uno de hecho hoy están teniendo la clase los 17 alumnos, vengo de ahí, que tienen que ver con entrenarse en, digamos, habilidades más blandas y entendiendo, no me gusta la palabra blanda, y Neus, que es amiga también de Aurora, estará de acuerdo. A mí me parecen las importantes, las fuertes, las habilidades que tienen que ver, y hoy hablaremos de ello, con el conocimiento personal, la conciencia individual y todas las competencias que además en los últimos tiempos estamos viendo en los medios de comunicación como las habilidades del futuro liderazgo, ¿no? La capacidad de escucha, la empatía, el poder de alguna manera expresar tus peticiones y también canalizarlas, etcétera. Esa por un lado, ¿no? Y luego hay otra parte importante que a mí me gustaría un poco también recordar, que comentaba hace un ratito con Víctor y con Aurora, que a veces nos olvidamos, y es esto de la innovación social, ¿no? Por poner marco. Víctor González ya es un experto de tantos cafés que nos ha acompañado, pero el otro día me hacían una entrevista y me decían, María, si tienes que contar muy, muy brevemente qué es la innovación social, para gente como si fuera tu abuela, que no conoce desde luego el área y mucho menos el mercado. Pues a mí me sigue gustando la definición que encontré hace unos años de la Comisión Europea, está en construcción, pero me gusta porque tiene los tres ingredientes que resumen muy bien nuestro día a día y que además tienen que ver con lo que hoy Aurora va a compartir, ¿no? La innovación social tiene que ver con diseñar soluciones, particularmente productos, servicios o ideas, pero tangibles, muy tangibles, que atienden a necesidades sociales urgentes y cambian las relaciones de forma positiva. Y me gusta a mí estas tres partes, ¿no? Es decir, no se entiende por innovación social si no tangibilizas, es decir, no es un mindset, no es una filosofía, no es un think tank, es algo que tiene que ver con diseñar productos y servicios. Tampoco sería innovación social si no responde a una necesidad social urgente, es decir, yo no me invento la necesidad, y esa es la diferencia con el greenwashing o con el marketing social malentendido. Y mapeo muy bien las necesidades sociales y respondo a ellas. Y la tercera es que el cómo voy a hacer todo este proceso cambia la forma de vivir de los agentes que participan. Y eso es muy importante. Es decir, las metodologías y herramientas, y como me gusta a mí llamarle, las sopas y alianzas que se crean, transforman de forma profunda a la persona. Y claro, hay muchas organizaciones, por ejemplo, que nos piden cursos para esto último. Quiero que mi equipo trabaje de forma colaborativa y tal. Ya vale, pero eso desconectado del anterior a lo mejor es simplemente metodologías colaborativas, como cuando yo daba design thinking o daba coaching ontológico y tal. Es la combinación de estos tres elementos lo que hace muy interesante y muy único este sector. Contaros también que, y ya acabo, que otra característica importante de la innovación social es que hay una vocación de poner en diálogo al Estado regulador, al tercer sector y a la empresa privada, que este es el reto del 2021. Es la ODS número 17, que se llama Alianzas. Hay una Agenda 2030 con una pasada de presupuesto para los proyectos que logren este tipo de alianzas, y es de las cosas más retadoras cuando trabajamos con empresas que se sienten y dialoguen y sobre todo trabajen a medio y largo plazo con el tercer sector y con el Estado, para que de alguna manera esos proyectos, hablando de sostenibilidad, calen de forma profunda.
Y yo creo que con esto pongo un poco, ya me quedo más cómoda con el marco y si os parece, comenzamos. Os recuerdo un poco la dinámica. La dinámica es, Aurora va a poner un poco marco en la temática que nos ocupa, que tiene que ver con comunicación con impacto, siempre con impacto social, cuando hablamos con impacto. Aurora además es docente de nuestros programas de formación y hemos diseñado un programa que es un máster de 300 horas que que lamentablemente hemos tenido que retrasar por fechas, pero que va a tener lugar, que va a ser en el 2021, que vais a poder disfrutar de Aurora más tiempo y que hoy os va a dar un aperitivo de ese enfoque, ¿vale? Y entonces os va a dar el aperitivo, el contexto, 5 o 7 minutos y vamos a abrir micrófonos y cámaras para que podáis hacer preguntas. Cuando os inscribisteis tengo un listado de preguntitas aquí que yo también le voy a ir lanzando a Aurora y también van a quedarse grabadas y luego las podéis compartir. Entonces, si os parece, ¿hay alguna duda? Vale, pues comenzamos. Os cuento 3 tips de Aurora Michavila, que para los que no la conocéis, Aurora desde luego es una expertísima en comunicación con impacto, pero además es socia fundadora de Espacio Fueras de Serie. Y quizás para los que también entendáis que, como yo digo, todo tiene que ver con todo y todos tenemos que ver con todos, Aurora tiene un pasado interesante. Algunos hacéis preguntas sobre branding, es verdad. Aurora trabajó en Interbrand como consultora de marca y yo, la gente que conozco y los clientes tienen, vamos, un recuerdo de ella extraordinario, o sea que de branding sabe, pero además tiene una cosa muy interesante para el sector de la innovación social y, bueno, y que ya se lo lleva en su día a día y en su profesión, que es un pasado teatrero, ¿vale? Aurora ha sido actriz, además cuando le preguntábamos por qué, dice, para ganar muchos Oscars, y esto nos reíamos mucho, pero fíjate a dónde la ha llevado. Nos parecía muy bonito cuando nos contó que yo no conocía, ¿no? Que fue discípula de Meissner, es así Meissner, ¿no? ¿Se escribe? ¿Cómo se escribe, Aurora? Perdón, que estaba desilenciando. Meissner, se escribe M-E-I-S-Ner, Vale, como si fuese alemán. vale. Meissner. Meissner, quienes os habéis formado en teatro o sois también fans, como muchos de nosotros del teatro, sabéis que hay muchas escuelas y hay muchas herramientas, hay muchos enfoques, pero particularmente en esta corriente, a Aurora le fascinó o trabajó mucho lo que llaman de momento a momento o esa conexión que te pasa a ti en el momento y lo que te pasa a ti con el otro, ¿no? Aurora siempre trabaja con algo que llama la verdad y con la empatía y lo lleva luego a sus metodologías, a sus enfoques y a sus entrenamientos con las personas y las organizaciones, ¿no? Entonces, nos parecía muy interesante recuperar esta clave de Aurora porque muchas veces no somos capaces de entender para qué hacemos cosas en nuestro pasado o no las podemos conectar y un buen día nos damos cuenta que no paramos de arrastrarlas, ¿no? Aurora dice que ese pasado teatrero es un presente también hoy y que lo vive y lo siente y lo agradece cada día, ¿no? Y antes de empezar, Aurora, siempre preguntamos a nuestros invitados del café que nos hablen de su propósito personal o de su propósito, digamos, con impacto social. ¿Cómo conectarías tú todo este contexto, toda esta biografía, Aurora, con tu para qué? Cuéntanos cuál es tu para qué. Pues mira, María, no te creas que ha sido fácil para mí llegar a tener claro cuál era mi para qué. Creo que sentía ese frío, frío, caliente, caliente en algunos momentos. Bueno, he tenido que trabajar para poder identificar realmente qué es lo que me hace levantar por las mañanas y dar sentido a todo lo que hago y todo lo que quiero hacer, ¿no? Y todos esos futuros que me vienen a la cabeza y en los que me gustaría intervenir. Y creo que ya lo tengo, bueno, lo tengo claro desde hace bastante tiempo, ¿eh? Que es lo siguiente. A mí lo que me pone literalmente es amplificar el impacto de las personas que quieren provocar un cambio allá afuera. Sea un cambio en un entorno pequeño o sea un cambio en un entorno pues mucho mayor y con repercusiones muchísimo más amplias, ¿no? Pero ese es mi para qué. Fantástico. ¿Cómo se nota que viene del mundo del branding? Porque igual que Alex Payete, comienza con un infinitivo
que no lo podemos evitar y efectivamente a veces cuando nos preguntan cómo se construye un propósito, pues eligiendo un buen verbo, que seguro que no ha sido casualidad lo de amplificar, No, ¿no, Aurora? no, no, por eso te decía que ha sido todo un proceso de entrada, porque tienes que sentir que lo que estás diciendo y lo que estás haciendo, ¿no? Con tu negocio, con tus intervenciones, con tus interrelaciones con otras personas, profesionales y personales, que de repente eres capaz de identificar a dónde te lleva eso, ¿no? Entonces ya la identificación, que es, bueno, no necesariamente tan obvia, ya me llevó tiempo. Y luego el ser capaz de poder expresarlo de forma muy sintética y con las palabras precisas. Y efectivamente ese verbo, amplificar, ha estado seleccionado no dentro de un menú de verbos, ay, mira este que lo dice menos gente, que sería una opción también, no era el caso, sino es con qué verbo realmente me identifico, que va a ser un motivo, va a ser un motor para mí, para seguir manteniendo mi motivación y va a ser fácil de que se entienda allá afuera qué es lo que soy capaz realmente de hacer por los demás, ¿no? Así que está elegido, bueno, a más conciencia imposible. Pues si te parece, Aurora, somos todo oídos en esos minutitos de pitch, que yo recuerdo el tema de hoy que tenía que ver con la comunicación con impacto. Pues sí, mira, María, tú has explicado muy bien que este pasado mío y todo este pasado efectivamente lo integro en todo lo que hago en relación en torno a la comunicación. Al final la comunicación es un medio y lo importante es que ese medio nos permite lograr cosas. Y por eso para mí es importante, o al menos a mí lo que me hace feliz, es ayudar a aquellas personas que quieren provocar un cambio, quieren provocar un impacto. Ya te digo, sea menor o sea mayor, incluso a veces es un impacto hacia adentro personal, porque el cambio tiene que empezar también por uno mismo. Me vale igual, me hace igual de feliz. El caso es que esa comunicación te ayude a poder generar ese impacto que tú estás deseando. Y eso implica varias cosas que son parte de los aprendizajes que me llevo de todas estas 3 vidas profesionales que he recorrido, ¿no? La de consultora, la de actriz y la actual de conferenciante y formadora. Y es que, por un lado, es muy importante entender que para lograr ese impacto hay que pensar más estratégicamente. ¿Cómo voy a aportar valor? ¿No? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que quiere el otro? ¿Desde qué lugar me van a escuchar? ¿No? ¿Desde qué lugar lo van a entender? Y a partir de ahí ver desde qué lugar me tengo que manifestar yo y me tengo que comunicar yo. Y cuando lo vemos así nos damos cuenta de que tenemos como dos espacios y hay una brecha, hay un gap ahí enorme. Y la comunicación nos tiene que ayudar a encontrar esos puntos de encuentro, ¿no? Esos territorios comunes que nos permitan a partir de ahí darnos el permiso para entender al otro y, y para estar más abiertos a sus ideas. Así que para mí la comunicación con impacto tiene que ver con pensar estratégicamente. Para pensar estratégicamente hay que tener pensamiento crítico, hay que saber cuestionar, hay que pasar mucho más tiempo haciéndose preguntas, buenas preguntas, hay que salivar con las preguntas y no casarse con las primeras respuestas, ¿no? Y hay que también pensar de forma un poco más creativa, darse licencias para imaginar nuevas posibilidades, para hacer nuevas conexiones y para poder hacer algo con ello después, ¿no? Entonces, bueno, para mí estas dos partes de la comunicación son muy importantes, ese pensamiento crítico y esa parte mucho más creativa. Y luego hay otra que es inevitable también, que es esa autenticidad. Tú has dicho que yo trabajaba mucho con la verdad y así es. Necesitamos trabajar desde la autenticidad. Para conectar con el otro, conectamos como seres humanos. Y cuando de verdad logramos que el otro nos escuche con el corazón, con los oídos y con todos los sentidos, es cuando detecta que le estás hablando desde una verdad, desde tu verdad, que le estás hablando con tu autenticidad y con tu honestidad, que no estás tratando estratégicamente muy bien armadito y colocadito de venderle una moto porque tienes mucha labia. No, hay algo que las personas tenemos la capacidad de detectar, que es esa autenticidad y que se respira y se transpira por muchos poros distintos. Es una mirada, es ese gesto, es
Es esa intención que hay detrás de las palabras, ¿no? Entonces, por supuesto que yo trabajo todo lo paraverbal, lo gestual, yo trabajo muchísimas cosas, pero no lo trabajo desde el afuera hacia adentro, sino desde el adentro hacia afuera. A mí no me interesa que tú modules tu voz, sino me interesa que seas capaz de tener un rango de intenciones suficientemente amplio como para que te puedas comunicar con el otro y que seas capaz de sacarlo a través de la voz, para que no se te quede dentro. Pero lo que más me interesa es que eso que tú has estado pensando, sintiendo y creando, seas capaz de trasladarlo hacia el otro. Y básicamente lo que hago es esto, porque al final en esta comunicación entre dos personas o entre varias, hay un reto, es primero que te escuchen, te tienes que ganar la licencia de que te escuchen y para eso, como ya decían los griegos, tú necesitas asegurarte de que tienes el ethos bien colocado, que ganas esa credibilidad, generas esa confianza, esa afabilidad, ¿no? Esa capacidad para permitir generar un espacio amable donde nos podamos comunicar y donde además yo tengo la autoridad para venir a hablar de lo que he hablado, ¿no? Entonces es importante la escucha que no está garantizada porque además la gente se cansa y entonces hay muchas desconexiones que impiden llegar a buenos entendimientos por una cosa muy técnica, muy básica. El cerebro desconecta, punto pelota, ¿no? Luego es importante poder conectar con lo que al otro le importa, por eso hay que pensar estratégicamente y colocarse de verdad en sus zapatos. Hay que lograr hacérselo de manera mucho más interesante, por eso hay que pensar de forma muchísimo más creativa para contar las cosas, para que no sepan exactamente esto es lo que te voy a contar, o sé que es lo que me vas a contar, por qué me lo vas a decir y cómo me lo vas a decir, ¿no? Sino que necesitamos tratar de generar ese interés también contándolo de una forma un poco más interesante y luego ayudar a que las cosas se recuerden, porque las decisiones que se toman cuando tú ya no estás delante, ¿no? Entonces, la comunicación como medio es importante, hay que trabajar todas estas variables para lograr que al final tú puedas impactar, ejercer positivamente esa capacidad de influencia allá afuera, ¿no? Y cuanto más ayudes a mejorar la vida de las personas de tu entorno, de un entorno mayor o del entorno en sí mismo, pues mejor para todos. Y yo creo que seremos personas más sanas y más felices, con lo cual mi para qué es muy, muy, muy egoísta, María. Fantástico, mil gracias, Aurora. Yo me he ido apuntando algunas claves que creo que en un ratito podemos ir poniendo foco, pero no me quiero adelantar y además algunas de ellas ya están recogidas en tu propia charla, las ha ido contestando, ¿no? En alguna pregunta, pero me gustaría abrir un poco. Ahí nos vamos quedando cada vez menos, aquí estamos como en petit comité. Bueno, igual somos nosotras y nos tomamos ya por el café en serio, o el Exactamente, vino. exactamente. Ahí está, Carolina, Víctor, ahí hacemos cada vez un mini café. Yo abrir un poco el micrófono a Carolina y Víctor si les apetece o hacer alguna reflexión o lanzarle alguna pregunta a Aurora y luego la vamos lanzando el resto. Uy, pues yo claro que sí. Aurora y María, pues nada, es un placer. A mí me ha tocado la lotería ya, aunque seamos 4, pero es un placer estar con vosotras. Y bueno, Aurora, ya te sigo desde hace tiempo en tus maravillosos podcasts de Hablas o Impactas y la verdad que se aprende muchísimo. Yo en mi caso, pues en alguna ocasión, ¿no? Te ves en la situación de tener que hacer una ponencia o dar una clase o asistir a algún evento donde tienes que hablar en público y te vas a casa muchas veces frustrado porque ves las caras de los que tienes enfrente y piensas que no has conseguido el efecto que tú esperabas. Entonces, bueno, creo que hay un gran trabajo detrás, ¿no? Y a mí, desde luego, es una faceta que me encantaría desarrollar y aprender mucho sobre ello. Hablando un poco del tema, ¿no? Que estábamos comentando, para conectar con otros, primero tienes que conectar contigo mismo. Mi pregunta sobre esto sería, ¿qué errores en el conocimiento de uno mismo, el autoconocimiento, solemos cometer? Y eso hace que nuestra comunicación con impacto a veces falle. Pues Víctor, me encanta tu pregunta porque es uno de los temas que más enganchada me tiene en los últimos tiempos, porque está muy relacionado, por ejemplo, con los sesgos cognitivos, ¿no? Esas trampas internas, muchas tienen que ver con sesgos que son como, bueno, en el fondo pequeños atajos mentales que hace nuestro cerebro para poder hacerse una imagen de la realidad pues mucho más rápido.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues que como buenos atajos que son, pues tienen sus carencias, ¿no? Y entonces uno lo que primero que tiene que detectar es cuando tienes esos sexos. Uy, María, que es que la conversación previa que hemos tenido backstage ya me está afectando. ¿Cuáles son tus propios sesgos cognitivos? Uno de ellos es la validación, por ejemplo, el sesgo de la validación. Es estar escuchando muy selectivamente, esperando a validar aquello que tú ya has decidido, ¿no? Y estás buscando esos datos, esa información que valida lo que tú ya has decidido. Por eso hay veces que estás hablando frente a una audiencia, te escuchan y como tú no has tenido en cuenta porque no te has anticipado y has dicho, a ver, esta gente qué le preocupa, qué le pasa, qué quiere. O sea, ¿por dónde me puedo encontrar con un obstáculo, ¿no? Para lograr llegar a ellos? Como si no hemos hecho este ejercicio, de repente no habremos tenido en cuenta que también tienen sus propios sesgos y que están buscando determinada información y no habremos sabido hacer nada con eso. Entonces habremos venido con nuestro relato, nuestra historia probablemente muy bien construida, pero el otro irá a cañón, a piñón fijo a buscar lo que le interesaba y tú no lo has tenido en cuenta. Con lo cual vale tanto para ti como para el otro. Ese es uno. Hay otro sesgo, hay uno que me encanta, que le llaman el efecto Dunning. Pues lo inventó un señor que se llama Dunning. Y básicamente es esa capacidad que tenemos las personas de creernos que sabemos más de lo que sabemos, en lugar de, bueno, pues de cuestionarnos que a lo mejor no sabemos tanto, y viceversa, ojo, ¿no? Que muchas veces minimizamos nuestro conocimiento y nuestras capacidades y aparece una especie de síndrome de impostor a veces y hace que no nos pongamos en valor. Ese es un sesgo también, ¿no? Importante, que si tú no te autoconoces bien y dices, bueno, hasta aquí sé, hasta aquí no sé, no pasa nada porque no sepa, ¿no? ¿Cuánto necesito saber? Pues bueno, vas a salir ahí afuera pues como buen torero, pero bastante mal armado, ¿no? Porque no vas a ver por dónde te vienen. Otro sesgo importante que uno tiene que detectar sobre sí mismo, pues es el sesgo, el halo que tiene la mayoría, ¿no? De repente somos muy rápidos en sumarnos a lo que todo el mundo cree o dice, ¿no? Y no cuestionamos y eso nos impide reflexionar mejor. Entonces, todo esto es importante por 50.000 razones, porque tanto en la ejecución en el momento como cuando tú estás pensando cómo me puedo relacionar y comunicar yo mejor con estas personas, cómo puedo ejercer mi capacidad positiva de influencia con ellas, tengo que saber desde qué lugar parto yo, desde qué lugar parten ellos y tratar de encontrar esas hojas de ruta que van a hacer que nos encontremos en el camino. Si tú no te conoces bien y no detectas dónde tienes esos puntos débiles, donde tropiezas, donde no eres capaz de darte cuenta de que las cosas pueden ser de otra manera, bueno, vas a ser un poquito laxo contigo mismo y como muy indulgente, ¿no? Y vas a poner toda la expectativa en la reacción y la acción del otro y no vas a ejercer tu verdadero poder, que es cómo prepararte para influir mejor con mi armamento. Todo muy sano, muy positivo, sin ninguna manipulación malintencionada, para hacer el bien, lo que tú quieras, pero hay que armarlo, ¿no? Entonces, necesitas conocerte muy bien, entre otras cosas, para poder salir mejor preparado a enfrentarte a ese encuentro, ¿no? Gracias, Aurora. Gracias, Víctor. Carolina, ¿quieres compartir tú algo? ¿Lanzar alguna pregunta? Ya que estamos en el saloncito. Vamos al salón de una casa, la que queráis. Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo tengo una pregunta, Aurora, porque en esta cosa de impactar ahora nos estamos encontrando que estamos muchas veces haciendo todas estas conversaciones en Instagram, ahora en Zoom, que no ves a tu público, no tienes la reacción física, porque cuando estás físicamente delante de tu público, tú notas muchas cosas y ahora las perdemos estas cosas. ¿Algún consejo que nos puedas dar? Bueno, lo primero que te diría es, Carolina, ¿me lo dices o me lo cuentas? Tú que tienes la cámara apagada. ¿Cómo voy a saber yo tu reacción si no te veo la cara, Carolina? O sea, efectivamente... Gracias, Carolina, gracias. Gracias. El otro tiene que poner un poquito de su parte aquí, ¿no? Pero
Pero regresemos un poco a la pregunta, porque es que me he perdido ya con la emoción de tener que decirte esto. Entonces, recuérdame hacia dónde iba la pregunta. Por ejemplo, ¿sabes? Estás en una conversación en una plataforma de Zoom y mucha gente tiene Sí. la cámara apagada porque está en casa, está en la cocina, bueno, nadie quiere que al Sí. final hay un En tu momento cama. que tu vida privada es tu vida privada, ¿no? Y pierdes un poco el contacto que tienes normalmente cuando estás in situ y estás dando tu conferencia y estás hablando con gente, tienes la energía del público. Claro. Y aquí la pierdes, o sea, es un poco la pierdes. Para mí es algo que... ¿Algún consejo? Sí, bueno, supongo que varios, ¿eh? Pero vamos a empezar con alguno que me salga así prontito. De entrada, te diría que cuando pasa eso, lo que sucede es que estás dando un monólogo, ¿no? O sea, es posible que la gente, por la razón que sea, no, haya decidido no poner la cámara en ese momento. Está bien. Pero en el momento en que te ve a ti enchufada, enganchada, que no estás dando un monólogo, que estás teniendo una conversación y que estás haciendo participar a los otros, poco a poco vas viendo como alguna cámara le dice, hey, tú, que me lo estoy perdiendo, ¿sabes? O que quiero formar parte de, ¿no? Con lo cual hay una parte de hacerse cargo por parte del que está de este lado. Te tienes que hacer cargo. Hacerse cargo es hacerlo lo más interactivo posible. Tu energía tiene que estar multiplicada por X. Tienes que estar comprometido con lo que estás diciendo y comprometido con las personas que tienes del otro lado, aunque no les estés viendo la cara. Pero tú con una pasión, con una ilusión y con unas ganas de aportarles valor, como si no hubiese un mañana. Eso es lo que tú de entrada puedes hacer. Y luego, pues intentar hacerlo muy interactivo, ¿no? Para que el otro se vea gentilmente forzado a querer contribuir de esta conversación. Si siente que no es una conversación, sino que es un monólogo, dice, pues bueno, mientras friego los platos lo escucho, que ya está bien. Además, oye, piensa que estamos educando a la gente en unos comportamientos y luego queremos que hagan otros. Es decir, yo puedo escuchar mis podcasts mientras voy caminando, corriendo, conduciendo o fregando los platos, pero no puedo escuchar a María, a Víctor o a Carolina que me están dando una clase maestra ellos solitos. Eso no. Pues ¿por qué no? O sea, hay que también que ponerse del otro lado. Dices, el otro lado no ve la diferencia. Es lo mismo. Lo único es que voy a estar más incómoda porque encima voy a tener que estar poniendo cara de alegre en vez de cara de seta porque se está grabando, ¿no? Entonces dices, no, pues dales algo, dales también una razón. Creo que soltamos muy rápido ese relevo de la responsabilidad, ¿no? Dices, no. O sea, ese impacto también nace de tu compromiso con el impacto. Y el impacto no solo es el resultado en términos de lo que va a pasar después, sino el impacto que estoy ejerciendo en ti ahora, en este momento. Si te fijas, yo, por ejemplo, una cosa que hago mucho, a Alex le encanta esto, es, yo hablo a cámara, ¿no? Entonces, de repente, en algún momento miro hacia abajo porque tengo que ver la cara de la gente. Pero yo hablo a cámara. ¿Por qué hablo a cámara? No es porque me guste. No me gusta nada, es un punto verde, es incómodo. O sea, de repente las pupilas se me dilatan y lo veo todo, ¿sabes? Como todo difuminado y el punto verde ahí súper brillante. No es agradable, pero yo sé que cuando yo miro el punto verde, tú tienes la sensación de que te estoy hablando a ti en primera persona. Entonces yo me hago responsable de esto. Entonces es responsabilizarse de las cosas pequeñitas como estas, que son muy técnicas, y de las gordas, ¿no? Que es el estar hablando, pensando en lo que a ti te importa, lo que a ti te preocupa y cómo hacértelo interesante para ti. Así que, bueno, yo diría, oye, los otros que vayan poniendo la cámara, ya les vale, pero tú a cuanto menos hazte cargo y responsabilízate de todo lo que esté en tu poder y en tus manos. Gracias. Gracias, Carolina, por la pregunta y por encender la cámara. Te agradece mucho, de verdad que Yo, sí. por ejemplo, en mis clases, cuando doy clases o soy sesiones, está prohibido no tener. O sea, tienes de verdad que tener el COVID y estar muy malito para no ponerla. Si no, no. Yo he tenido gente que incluso teniéndolo la ha puesto, ¿sabes? Han dicho, bueno, hoy sí, la semana pasada no, esta ya puedo. O sea que es una falta de respeto para empezar, pero bueno, te lo tienes que ganar a veces. Touché. Touché. Fantástico, seguro que más de uno le pasa, ya ves. Vale, pues si os parece voy a lanzarle a Carolina algunas preguntas, digo a Carolina A también. Carolina, todas. Aurora, imagínate Pásasela. Carolina,
que de repente se hace protagonista. Pues puede ser, porque estos son los cafés. Venga, mira qué innovación. Mira, Aurora, una de las preguntas que nos parecían más interesantes cuando hemos recibido todas nos gustaba mucho, pero había una que quizás, por llevarnos claves así muy tangibles y concretas, hablaba de cuáles van a ser las tendencias en la comunicación con impacto en 2021. Y entendido tendencias, no tanto por lo que va a estar de moda, que nos interesa poco lo que va a estar de moda, sino lo que viene a calar de forma trascendente y viene para quedarse después de un año de COVID. ¿Qué regalas? Pues mira, es una pregunta súper interesante porque hablar de tendencias es muy sexy por un lado y tampoco es tan fácil, ¿no? Yo creo que cuando la persona que hizo esta pregunta probablemente tenía en mente una mezcla de dos tipos de tendencias, las de ejecución, quizá que tengan más involucración de tecnología, y las que van más de fondo, ¿no? Qué impacto va a tener cómo puede cambiar el impacto de la comunicación de según qué agentes, qué tienen que hacer, ¿no? Bueno, entonces, para quitarnos de encima la de la tecnología, que no es menos importante también, yo creo que a la que tengamos el 5G en junio, creo que ya estará aquí a todo dar, pues todo esto que estamos haciendo va a cambiar y creo yo que van a empezar poco a poco. De hecho, ya hay intentos, hay amagos de conatos de plataformas que hacen cosas distintas, pero que todavía no son lo que pueden llegar a ser y que van a hacer que esas experiencias sean mucho más inmersivas. Y eso es importante, porque no es únicamente un tema de tecnología, yo creo que es un tema de interrelación y de conexión mucho más fuerte. Entonces, imagínate que yo soy Coca-Cola y que estoy tratando de dar una charla sobre la plataforma, sobre el agua que tengo para bla, 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 ¿no? Y entonces somos capaces de estar sentados realmente en un espacio donde a lo mejor hay poca agua, donde hay un pozo, donde hay una familia, interactuamos con esa familia, ¿no? Es decir, creo que va a haber una tendencia a acercarnos en esa dirección donde la inteligencia artificial y la digitalización, gracias también al superancho de este ancho de banda, nos va a permitir hacer que sea una más inmersiva y más humana. Y lo de humano me ayuda también a conectarlo con otra tendencia que yo creo importante, y es que lo que nos ha demostrado este año es que, bueno, tenemos en todos los países una comunidad política que nos aporta poca claridad, poco consenso, poca seguridad, poca guía, poco faro, y que además, pues ya simplemente por ser lo que son políticos, pues van lentos, ¿no? Incluso las ayudas no sabemos ni cuándo van a llegar, y la gente que cerró el bar lo cerró hace 3 meses, ¿no? O sea, que cuando le llegue dentro de un año y medio la ayuda, pues estará bien, pero claro, ya será para montar el siguiente chiringuito, no para haber salvado la situación actual. Con lo cual, ¿quién es el agente o quiénes son los agentes que tienen esa capacidad para hacer, que tienen músculo intelectual, músculo de talento, que tienen músculo financiero y que tienen altavoz? Pues las marcas, ¿no? Marcas que sean muy comprometidas y que de una vez por todas van a tener la gran oportunidad de demostrar que no únicamente hablan de temas que le importan a las personas, sino que cumplen sus promesas, ¿no? Y creo que van a ser las que hablen mucho más fuerte y las que se ocupen realmente de intervenir en ese bienestar social, en ese cuidado de las personas, de los entornos, ¿no? Y actúen. Y su comunicación va a ser una comunicación que nazca de lo que están ya haciendo, ¿no? No solo de lo que les gustaría predicar. Esa es una. Y luego también creo que estas mismas marcas van a tener que tener crear experiencias más relevantes, y por relevantes, bueno, también con entretenimiento dentro de las plataformas que hoy existen y de las que existirán después. Hay, por ejemplo, antes el community manager era un personaje que, bueno, pues era alguien que, no sé, subía los correos, ¿no? O subía los tweets. Ahora no, ahora es alguien que tiene una capacidad para responder en el momento, que establece el tono, que tiene la capacidad para tomar decisiones por la compañía, porque está respondiendo por ellos, ¿no? Bueno, pues yo creo que las marcas tienen que estar cada vez presentes desde ese lugar. Menos influencers ventanilla, que digo yo, ¿cómo se llama no me sale la palabra ahora,
el escaparate, ¿no? Que básicamente no aportan valor más que ser un escaparate para productos de otros, y más influencers con capacidad de influencia, ¿no? Entonces, yo creo que si las marcas pasan a hacer más cosas y a comunicarlas desde lo que hacen también, van a poder tener una presencia en todos los medios y redes sociales en las que estamos todos, pero que sea infinitamente más relevante, diría yo. Así, por decirte 3 cositas. Fantástico. Luis, bienvenido de nuevo. Luis también es otro fiel a los cafés. Gracias, Aurora. Qué bien, Luis. Que ya que te has incorporado, ¿quieres hacer alguna pregunta a Aurora o compartir alguna reflexión? He escuchado 15 segundos y ya me han gustado, prefiero seguir escuchando antes de plantear cualquier cosa. Fantástico. Pues Qué bien, Luis. Muy bien, muy bien. Oye, yo quisiera hacer una pregunta, Aurora, que directamente no nos la han planteado así, pero es una pregunta que yo creo que está en el aire y además construye sobre una creencia limitante. Y es, desde tu punto de vista, Aurora, ¿por qué el sector social, siendo precisamente un sector con impacto, descuidan tanto la formación y el entrenamiento de la comunicación con impacto? Nosotros que hemos acompañado a muchas ONG, fundaciones, empresas sociales, digamos que sus directivos o directivas o los interlocutores, digamos que adolecen de herramientas de comunicación, tanto a nivel interno como externo. ¿Esto de dónde viene? ¿Por qué en este sector no se ha cuidado esto? Bueno, yo creo de entrada que, sin extenderme, me iría un paso más atrás. Creo que es un mal mayor que está extendido en todo el tejido empresarial y en todos los niveles de la sociedad. No nos han educado para esto, lo hacemos, no le han dado hasta ahora la importancia que tiene. O sea que bebe de esa fuente, que es una donde todo el mundo, la mayoría, dice que bueno, tampoco hasta ahora ha sido tan importante. Y luego creo que algo que les puede estar pasando es cuando te crees que tu idea, vamos a poner tu idea, ya es tan buena que se vende sola. Cuando tú crees que tu contribución a una causa está tan legitimada que ya se autoexplica, te sientes con menos obligación de hacer el esfuerzo por convencer a otras personas. Y el problema aquí es que, bueno, no se han dado cuenta de que hay una fatiga por parte del otro lado, ¿no? Hay una fatiga de todo el mundo de la demanda social tradicional y ya no nos causa el mismo impacto, ya no nos genera las mismas preguntas, no nos moviliza de la misma manera, con lo cual, bueno, hay que pasar página y buscar otras fórmulas para volver a sensibilizar a esas personas. Y hay que trabajar porque las personas que tienen delante no son todas cortadas por el mismo patrón. Hay gente que quiere pero no se atreve a dar un primer paso. Hay gente que sencillamente no sabe cómo y entonces se deja llevar por la inercia de su día a día y esto pasa a la no prioridad. Habrá gente que es súper controladora, entonces necesita entender muy bien todos los escenarios para antes de poder tomar una decisión. No es que la quiera tomar, es que la va a tomar de forma más lenta, con lo cual, ¿cómo ayudas a los perfiles con los que tienes delante a que entiendan y que conecten lo que tú crees que es importante para ellos de lo que tienes que contar, ¿no? Entonces es un trabajo muy estratégico, muy de laboratorio. El problema es que ni las compañías que trabajan en el mundo de impacto social ni el resto entienden el concepto de estrategia de la comunicación. No lo entienden. Y cuando hablo de estrategia a veces la gente piensa en manipulación y entonces huyen de eso, pero no, es que si yo quiero, María, que nos vayamos este año de vacaciones a Argentina porque hace calor ahora y es verano y tú te querías ir a Polonia porque querías ver las auroras boreales, a Laponia, perdón, o por ahí arriba, pues yo tendré que ver de dónde partes tú y cómo te logro convencer con mis argumentos. Entonces, eso es estratégico. ¿A dónde te quiero llevar? ¿De dónde parte? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Con qué impedimentos me voy a encontrar en el camino? ¿Qué pasa si hay una turbulencia? ¿No? ¿Tengo que subir, bajar temperatura? ¿Qué hago? Planificar todo esto. Y no lo hacen. Y yo creo que es eso, porque creen que están tan legitimados para hablar de una causa que tiene la fuerza de tracción suficiente para conseguir lo que evidentemente ya sabemos que no consigue, ¿no?
Gracias. Otra pregunta que también, bueno, está vinculada con otras y lo hablabas en tu contexto, en tu charla, Aurora, de la importancia de que te recuerden, ¿no? De que recuerden los mensajes que cuentas, que compartas. Y en el mundo del impacto social eso es muy importante, ¿no? Igual que en el caso de las marcas. Sobre todo hablando de diferencialidad y hablando de elegir, ¿no? Porque muchas compañías ven muchas causas, ven muchas necesidades. Danos un consejo, Aurora, para que nosotros cuando hablemos de nuestro proyecto sea un proyecto con un carácter más medioambiental, más cultural, más social, nos recuerden. Pues mira, te voy a dar dos, el más rápido y el más directo. Creo que para que te recuerden tienes que hablarles de ellos, tienes que hablarle a tu audiencia de sí mismos, ¿no? Tendemos a hablar de mí, yo, mi producto, mi idea, mi causa, yo. Sin embargo, el que va a decidir del otro lado va a decidir por sus propias razones, que tienen que ver con las cosas que le interesan, que, no sé, entran dentro de su mundo de prioridades y de causas relevantes e importantes. Entonces, hay que apelar al otro. El otro lo va a hacer por sí mismo, no lo va a hacer por ti. Y no es que no esté legitimado, lo hará por sí mismo con toda la intención de ser una mejor persona para este mundo. Eso es lo que queremos al final, ¿no? Con lo cual, ese sería uno. Y luego la otra te diría es, recuerda que cuando damos charlas se recuerdan pocas cosas, se recuerda generalmente lo primero y lo último que has dicho, lo que más has repetido, por eso los mantras funcionan y por eso la gente recuerda tanto cuando has dicho porque lo has repetido mucho también, o sea que hay repeticiones que son totalmente infértiles, hay que ir con cuidado con ellas. Se recuerda lo que más te ha llamado la atención, que a veces es una chorrada, es una tontería, lo que te han hecho vivir algo en primera persona y ahí te diría, recoge eso, que todas las agencias, compañías que estén dentro del mundo del impacto social, que recojan eso y se lo lleven, por favor. Y por último, lo más relevante, lo más útil para el otro, ¿no? O sea que trabajar muy bien las formas, pero sobre todo en algo que sea relevante para la persona que tienes delante y hacerles vivir algo en primera persona. Según qué fotos, según qué imágenes, ya no nos hacen vivir nada. Eso no significa, esos recursos se han agotado, hay fatiga sobre esos temas, pero se pueden utilizar otros, ¿no? Fantástico. Y el storytelling, por ejemplo, es un arma, un caballo ganador. Muy bien, luego había una pregunta muy concreta que hablaba la hemos parafraseado un poco porque es un poco larga, y es algo así de cómo lograr una voz única en una organización cuando hay muchos directivos o empleados pensando en direcciones contrarias o... ¿Cómo se gestiona esto, Aurora? Tú que acompañas, y lo sé, a organizaciones, a comités de dirección, a comunicar, a escucharse, ¿qué claves te parecen Mira, importantes? yo te digo la verdad, a la hora de implementarlo no es tan fácil como parece, por una sencilla razón, es que al final somos personas, tenemos prioridades, criterios distintos y muchos sesgos que nos hacen tomar muchas decisiones de forma muy rápida y que para nosotros es válida, ¿no? Entonces, no es fácil. Aún así, bueno, pues obviamente esto va esto va de arriba abajo, ¿no? O sea, va y de arriba abajo me refiero, bueno, pues lo podemos ir reproduciendo en cada una de las pequeñas dimensiones de la compañía. Hay un ejemplo, hay que, bueno, tener esa capacidad para ver en el otro lo que te está pidiendo a ti, ¿no? Entonces, yo diría, ¿cómo alinear todos esos? Bueno, pues trabajar mucho la cultura del liderazgo humano. Es un liderazgo que está muy basado en la escucha, ¿no? Que está basado en querer que los otros crezcan y que los otros potencien sus talentos y aporten valor, ¿no? Y darles espacio para el cuestionamiento, para ese pensamiento crítico que nos va a hacer crecer a todos, ¿no? Eso es lo que hace un líder. Guía, no castrando las iniciativas, los pensamientos, no mandando, no dirigiendo, sino ayudando a que florezca y que enraíce el potencial de toda la gente que le va a ir acompañando, ¿no? Porque un buen líder lo que quiere es que
dejar legados para que haya más líderes allá afuera o que la gente se autolidere, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Con lo cual quieres hacer pequeños clones de líderes como tú. Entonces yo creo que para que haya una voz única tiene que haber una cultura de liderazgo humano. Mientras eso no esté entendido y sea segunda piel dentro de una compañía, vamos a hacer esfuerzos, parches, vamos a poner muchos pósters en las zonas comunes, en las cocinas y en las zonas del ping-pong, diciendo pues, las cosas que tenemos que hacer juntos y todos iguales. Pero no va a calar. Es algo más profundo y es algo que afecta a comportamientos. Y bueno, pues hay que trabajarlo. Hay mucha gente hablando de estos temas y por eso digo, no es fácil. Creo que no hay que sobreprometer nada, pero se puede conseguir con buena intención. Qué bueno, de eso del liderazgo. Tengo una pequeña pregunta. Por favor. Bueno, muchas gracias, Aurora. Has hablado de cómo hablar y cuándo hablar, pero ahora a mí me surge la duda de que, claro, tanto contenido, tanto hablar por hablar en muchos momentos, pero cómo gestionar el silencio de una marca y compañía, porque, por ejemplo, a mí se me viene ahora a la cabeza el caso de Correos, que hizo la campaña del LGTBI, que por 12.000 euros surgió una polémica desmesurada porque se pensaba la gente que habían brandeado todo de otra manera, y luego, bueno, cuando hicieron respecto a otros días y días nacionales, como por ejemplo el Día de la Hispanidad, pusieron la bandera española. Vale, ahí no hubo ningún tipo de polémica. Pero el tema es, en esta gestión de la reputación de una empresa y que quiere adoptar un rol social, ¿en qué momento callar? ¿Y en qué momento no seguir alimentando ciertas polémicas o ignorar a la audiencia? Yo creo que nunca es fácil estar seguros de que si estamos haciendo bien o no, callando, y que por supuesto a posteriori los puntos se unen con mucha más facilidad. Pero yo creo que hay quizá dos criterios importantes, ¿no? Que es, ¿vas a aportar valor con lo que vas a decir? ¿Vas a ayudar a ampliar la mirada, a incluir un nuevo ángulo, a hacer reflexionar, a cuestionar algo que quizá está limitando que las cosas se vean de otra manera? En fin, ¿vas a aportar algo? Esa sería una de, yo creo, de los parámetros o de los criterios clave. Y la otra es, ¿qué pasa si tú no dices nada, ¿no? O sea, ¿qué se pierde el mundo del hecho de que tú no levantes la voz? Porque hay veces que, por ejemplo, con el Lives Matters, en Black Lives Matters en Nueva York, en Estados Unidos, perdón, mucha gente se quedó callada y luego lo recriminaban, le decían, no, es que tú tienes que decir algo. Y es que es verdad, es que hay que saber cuándo uno tiene que levantarse para decir algo. No vas a aportar valor en el sentido de que no vas a cambiar la mirada a contar nada nuevo. No, vas a demostrar que tú también estás ahí para tirar del carro. O sea, es como hay que saber cuándo hay que tirar del carro y cuándo hay que saber llevar el féretro, pero hay que saber estar en todos los lugares a la vez. Y hay momentos de esa toma de decisión de me callo o no me callo, que yo creo que tienen que ver con eso, ¿no? El haber estado presente o no, ¿no? Me encanta una expresión en inglés que dicen to show up, ¿no? Que es ya el hecho de estar ahí por ti o por el otro, ya es mucho. Entonces, creo que las marcas hay veces que tienen que decidir, van a tener, y más en el futuro, que decidir si han de estar o no presentes. Porque lo que no dicen, la ausencia de su presencia, de su comunicación o de sus palabras, muchas veces habla mucho más que las palabras que se podían haber dicho. Entonces, yo creo que ese es el otro criterio, ¿no? Para decirte así rápido, Luis, porque me has pillado bueno, así. Este es un melonazo, Luis, si lo sabes. Un melón de esos que dices, venga, spin-off, nos vamos a otra sala. Lo siento. Pero no, es lo más difícil, creo yo, que ahora que tanto hablamos, pues, ¿cuándo callar? Sí, no, y hay todo un debate además ahora sobre el activismo social de las marcas que no está nada resuelto. Y mira, hoy salió un artículo muy interesante por añadir otra dimensión sobre, hablaba Villarejo, el fiscal, sobre la poca proactividad de la monarquía en la comunicación y mucha reactividad. Estaba mentando a Gabilondo, ¿no? Y hablaba un poco que en momentos de reputación como el que están viviendo, decían menos reactividad y más proactividad, ¿no? Esto si lo llevamos luego al tema social es fácil decirlo, pero que es un temazo, ¿eh? Es un temazo. Es un temazo.
Es un temazo y sí, efectivamente es otro melón, hay muchas variables y muchas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un tema del que hay que hablar, ¿no? Porque luego ha habido mucho oportunista y lo hemos visto y eso no lo queremos, ¿no? No. Y eso no es la solución. Entonces yo creo que es una conversación que bueno, hay que tener, ¿no? Oye, Aurora, para ir cerrando, recomiéndanos 2 libros para pedir a los Reyes, o a Papá Noel o a nosotros mismos. A vosotros Para estas mismos. Navidades, ¿qué nos regalamos? Dinos 2 libros. Mira, os voy a recomendar más de 2, pero los voy a decir rapidito. Uno, no es un manual de hablar en público ni nada de esto, pero habla de por qué las ideas se enganchan. Igual lo conocéis, se llama Made to Stick. Made to Stick, de los hermanos, creo que se dicen Heath, no Heath, pero bueno, nunca estoy... Son Dan y Chip. Yo diría Heath, como Vale, Víctor, H-E-A-T-H. Made to Stick. Se llama Ideas que pegan en español, está traducido. Hay otro que creo que también es muy interesante, de Erin Meyers, que se llama The Culture Map, el mapa cultural. Porque muchas, sobre todo cuando estamos hablando de este mundo y donde ya tenemos muchas más interrelaciones con gente de otras culturas, hay que entender también ese mapa de diferencias culturales a nivel personal. Es fascinante. Ese es chulísimo. Es muy chulo. Me encantó. Os lo recomiendo. Luego, temas de influencia, Robert Cialdini. Os recomendaría, sin poneros ningún nombre, pero por Dios, leed sobre neurociencia, el cerebro, cómo funciona el cerebro, cómo se toman decisiones, porque es muy importante. Si es que al final nos olvidamos de que está pasando aquí muchas... O sea, para mí lo que tenga que ver con aprender sobre la inteligencia intuitiva y aprender sobre neurociencia y el cerebro, me parece lo más. Yo creo que con estas dos sobrarían muchas materias en la escuela. Son importantísimas para entender claves de nuestro funcionamiento como personas y cosas de pensamiento crítico, vamos, de cabeza. Bueno. Y ya si queréis hablar en público así muy de manual, pues está Chris Anderson con sus charlas TED y Carmine Gallo, que se escribe como gallo, que también tiene libros muy interesantes sobre, bueno, reflexiones y análisis de las grandes charlas que hay allá afuera, muchas en TED, que son interesantes para inspirarnos. Mil gracias, Aurora. Yo antes de despedir así el café y desear felices fiestas a estos cafeteros, mira, ahí Víctor está poniendo, si queréis copiarlos y guardaroslo en un documento, los links. Gracias, Víctor. No sé, alguna palabra, algún comentario para cerrar, alguna devolución que le queráis hacer a Aurora y nos deseamos unas tranquilas fiestas. Es ese momento de tenéis una timidez y de repente dices, bueno, ¿ya qué digo? Claro, porque claro, ahora según lo que diga van a pensar que... y ya me quedo callado. No, ya está. Eso es lo que Carolina, me quedo con la inteligencia intuitiva, me ha encantado. Soy con la inteligencia colectiva yo ahora bastante haciendo búsqueda, pero me había olvidado de profundizar en esto. Esta Navidad voy a por ello. Yo soy muy fan de la inteligencia intuitiva y os diría que probablemente hoy en día ya el 70% de mis decisiones va por ahí. Y ojito, que no acabemos el año que viene con un 80%, me fío tanto de esa sabiduría que no sé de dónde me viene y que me ayuda a tomar decisiones inteligentes. Totalmente. Qué bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Con qué os quedáis el resto? Un comentario para cerrar. Bueno, qué compromiso, ahora mismo ya a estas alturas de la tarde, noche. Pero bueno, yo creo que, claro, el tema es tan sumamente amplio que hacer un resumen es muy complicado. Yo la verdad que me quedo con muchas ganas de empezar lo antes posible a impactar. Quiero impactar, pero es que no sé por dónde empezar. ¿Por dónde podría empezar, Aurora? Pues probablemente por tener claro por qué quieres impactar y para qué y dónde quieres impactar. Empezando a tener claro por eso, esa parte, y luego ver qué es lo que crees que te está impidiendo impactar hoy, ¿no? Qué parte muy íntimamente relacionada con la comunicación, qué parte no relacionada con la comunicación también, así la separas y puedes empezar a trabajar pues cada parte pues separadamente.
Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Luis, ¿quieres añadir algo o nos despedimos ya? Yo, con lo que he visto, pues me quedo con ganas de ver lo que me he perdido. Entonces, es esto, Lo es puedes con lo que me mirar. quedo. Que lo puedes volver a mirar. Con Está una grabado. deuda me quedo. Bueno, Muchas muchas gracias, gracias. Aurora. A ti, a vosotros. Mil gracias, Aurora, de verdad. Ha sido un gustazo. Yo, vamos, Aurora también la sigo, la aprecio, coincido, pero siempre me llevo algo nuevo. Y hoy también me he llevado 3 o 4 claves que voy a también a revisar estas Navidades y me pido esos libros. Yo me los he apuntado todos. A leerlos todos, chicos. Pues A nada, un leerlos todos. placer haber compartido tiempito con vosotros Gracias, y Aurora. felices fiestas, encuentros, reencuentros y felices futuros, que seguro que tenéis muchos en mente y vais a ser grandes arquitectos de vuestros futuros. El año que viene. Gracias, Aurora. Gracias. Cuídate Gracias. mucho. Gracias a Gracias. todos. Gracias, feliz Hasta Gracias. pronto. Felices fiestas. Igualmente, felices fiestas a todos. Pasadlo muy bien. Venga, cuidaros Gracias. mucho.